Le puse a grabar. Listo. Buenas tardes, estamos en la sesión 165 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. El día de hoy vamos a presentar el libro de nuestra querida colega Aurora Gómez. Se las voy a presentar brevemente. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México desde 2014. Estudió el doctorado en Historia en la Universidad de Harvard. Fue profesora de la División de Economía del CIDE y directora general del Archivo General de la Nación. Además, es especializada en diversos aspectos de la historia económica de México, entre los que destacan el estudio de la industrialización, el impacto económico de la Revolución Mexicana, estudios de largo plazo de la evolución de los niveles de vida, así como de la participación laboral de la mujer. También ha desarrollado varios trabajos sobre historia empresarial y bancaria del Porfiriato a los años 30. Ha desarrollado una investigación sobre la evolución de la producción y el consumo de la tortilla del maíz en el largo plazo en México, que involucra temas de la evolución de la tecnología, el trabajo femenino y la historia de varias empresas de este sector y su relación con el gobierno, que justamente es el texto que estamos presentando ahora, que se titula El pan nuestro, una historia de la tortilla del maíz. Y finalmente está elaborando una investigación sobre el establecimiento del primer salario mínimo en México y el nivel de vida que garantizaba, buscando establecer el nivel salarial que habría requerido mantener esa capacidad de consumo hasta nuestros días. Adelante, Aurora, muchas gracias y muchas felicidades por tu nuevo libro. Muchas gracias por invitarme a esta sesión. Y bueno, les voy a compartir mi presentación. Muy bien. Bueno, pues este es el, em, el libro, El pan nuestro, una historia de la tortilla de maíz. Em, y bueno, lo primero de que quisiera partir es de por qué hacer una historia de la tortilla de maíz. Em, Y pues es el principal alimento de los mexicanos y otros centroamericanos como los guatemaltecos y en general todos los que conformaron la antigua Mesoamérica. Y bueno, si bien se han hecho muchos trabajos sobre el maíz, realmente hay muy pocos sobre las tortillas, pero lo que comemos principalmente son tortillas, atole, tamales y otros, digamos, en general productos de maíz nixtamalizado. Y esto incorpora un arduo trabajo que se ha concentrado desde tiempos prehispánicos en las mujeres. Entonces también nos permite de alguna manera observar a las mujeres a lo largo del tiempo. Entonces, realmente este libro que empezó siendo una historia de la tortilla de maíz, al cabo de irlo realizando, me di cuenta que también era el mirar a México a la luz de la tortilla. Y esto nos ofrece una mirada distinta, nos permite observar nudos claves en la historia que no acaban de desatarse. En primer lugar, la difícil incorporación de las mujeres, en particular de las indígenas, en la vida económica, política y social del país. En segundo lugar, la gran dificultad que hemos tenido a lo largo de nuestra historia para desarrollar nuevas tecnologías, para innovar. En tercer lugar, em, pues una lacra, digamos, muy persistente en nuestra historia, que es la concentración industrial oligopólica y bueno, como esto, un proceso que tiene que ver con las políticas gubernamentales. Y finalmente, la dificultad para lograr una forma de progreso más equitativa que valore e incorpore nuestra riqueza biológica, ecológica y cultural. Entonces, bueno, quiero partir de pensar en esto, ¿no? Como el tener una dieta basada en maíz nixtamalizado, que es algo peculiar de esta región mesoamericana que se ha extendido después a otros lados, pero se origina acá, pues genera, digamos, tiene una impronta pues muy clara en nuestra historia. Em, Esta dieta genera, digamos, o para lograr esta dieta basada en maíz nixtamalizado, se requiere un trabajo muy intensivo femenino, em,
que además, pues, toma mucho tiempo esto en cambiar ante la ausencia del cambio tecnológico que se va a dar solo hasta finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, y que va a tener un importante efecto, pues, en diversos factores de nuestra historia, desde el papel de la mujer hasta cuestiones demográficas. Em, la domesticación del maíz, pues, tuvo lugar entre 10.000 y 4.000 años antes de Cristo, y la nixtamalización de la tortilla y la producción de tortillas fue posterior, ya hasta más o menos el año 400 antes de Cristo. En realidad, antes de eso, el maíz se usaba más para producir bebidas que alimento, y es la nixtamalización, digamos, el invento que complementa el desarrollo del maíz para volverlo realmente, pues, el cereal más importante de nuestra dieta. De este segundo gran invento pasarán muchos años para que el proceso de producir las tortillas vaya cambiando, pues es hasta los 1850 que se empiezan a desarrollar los primeros molinos de nixtamal. Y la nixtamalización es tan importante porque potencia el valor nutritivo del maíz. En realidad, pues se piensa que inicialmente se desarrolla para facilitar el proceso de molienda, pero tenía este segundo, digamos, efecto secundario muy, muy importante, pues aumenta 2,8 veces los aminoácidos esenciales del maíz, 30 veces el calcio, permite también almacenarlo por más tiempo y permite que el maíz pueda ser una dieta saludable y que no se desarrollen enfermedades como la pelagra que ocurren cuando se consume el maíz seco. Em, el proceso tradicional para pasar del maíz a las tortillas es realmente muy arduo, como he dicho, toma entre unas 5 y 6 horas diarias para alimentar a una familia, y se realiza pues a nivel de cada hogar. Y bueno, en realidad esto implica, y hacia el siglo XIX es cuando se empieza a considerar como algo que realmente detiene el crecimiento poblacional en un entorno en donde habíamos muy pocos habitantes, digamos, entre 8 y 10, 12 millones de habitantes para todo el territorio. em, Realmente era un factor que incluso ponía en riesgo la supervivencia de México como nación. Y es allí donde se empiezan a hacer políticas para impulsar un desarrollo tecnológico que era complicado porque no se podía importar. Normalmente, em, las tecnologías se solían importar. Prácticamente en México todas las innovaciones se importan, se han importado, pero pues esto no era algo que ocuparan otros países, entonces había que desarrollarlo internamente. Entonces, bueno, realmente como vemos, el metate, pues era algo que también se utilizaba en Egipto para moler el trigo, pero que esto pues cambió ya desde la antigua Grecia, y en cambio en México no. Bueno, en lo que antes era México y hasta llegar a México, pues no cambió, sino con un largo atraso. Y bueno, uno de los temas que desarrolla este libro es por qué este largo atraso, y una vez que logra irse superando hacia mediados del siglo XIX, bueno, cuáles son los factores que van generando este cambio. Uno muy importante tiene que ver con los salarios de las mujeres, ¿no? Al ser tan bajos, pues no había muchos incentivos a desarrollarlo, pero también pues un pobre nivel educativo, y en particular de educación técnica, y muchos otros factores que se estudian en el libro. Y bueno, un asunto clave también es esto, como decía, que involucra hace que las mujeres sean
un actor fundamental en este libro tiene que ver con que desde tiempos prehispánicos hay una estricta división del trabajo en donde los hombres se ocupan del cultivo y las mujeres de la transformación hacia la tortilla. Pero este segundo trabajo no era menos arduo, sino al contrario, era un trabajo diario, pues como he dicho, muy intensivo. Y es algo que perdura a lo largo del tiempo. Hay pues algunas imágenes que lo muestran, ¿no? En realidad las soldaderas famosas de la Revolución Mexicana pues estaban haciendo tortillas y este es algo que debemos de pensar siempre que pensemos en cualquier gran empresa, desde minera hasta construcción de grandes obras, ferrocarriles, etcétera, que siempre había necesariamente un grupo grande de mujeres alimentando a quienes estaban allí trabajando. Y bueno, se llegó a hablar incluso a principios del siglo XX de esta y a finales del XIX de la esclavitud, que significaba el metate y cómo era importante pues que hubiera un desarrollo tecnológico para cambiar esta situación. Y bueno, como en general un poco les he dicho acá estos cuatro ejes. Por un lado, el tema de la tecnología, por qué demora tanto el cambio tecnológico, qué factores permitieron impulsarlo y cuáles lo detuvieron, cómo se aplicaron y difundieron las nuevas tecnologías. Y bueno, dado que es una tecnología particular por el hecho de no poderse importar, nos ofrece una mirada muy interesante a entender por qué pasa esto. Y digamos cuáles son esas restricciones al desarrollo tecnológico. Por otro lado, las mujeres, ¿no? Que como he dicho, pues son un actor importante en esta historia. Em, y bueno, el trabajo estudia qué implicaciones tuvo el alimentarnos de tortillas sobre la historia de las mujeres en México. Y también qué papel jugaron las mujeres en incorporar las nuevas tecnologías, cómo se adoptaron a los cambios y cómo cambió su vida. Pero también hay otros dos temas que va a abordar este libro que tienen que ver, por un lado, las empresas, porque finalmente las nuevas tecnologías y su difusión va a involucrar pues a varias empresas desde inicialmente los molinos de Nixtamal, como más adelante las grandes empresas de producción de harina de maíz nixtamalizado, como es Gruma, y el papel del gobierno, ¿no? Cómo evolucionaron las políticas públicas en torno a la cadena de maíz tortilla, cómo fomentaron la concentración o cómo eh, fueron generando una concentración industrial y cómo y por qué llevaron a algo que yo explico en el libro, que es la homogeneización y harinización de la tortilla, que tiene como su contraparte también la homogeneización del maíz, ¿no? La pérdida de una diversidad en ambos productos. Y bueno, este cambio tecnológico que voy a explicar en varios capítulos, parte de los molinos de Nixtamal, ¿no? Que es la primera gran tecnología en desarrollarse, que realmente logra madurar hacia ya los 1920, 1930, las máquinas tortilladoras que se va desarrollando a la par, pero que logra también despegar hasta los 1950, mucho más tardíamente, y la harina de maíz nixtamalizado, que también parte desde mediados del siglo XIX, pero logra también dar el gran salto tecnológico hasta mediados del siglo XX. Entonces, bueno, como en el trabajo estudio las patentes que se van desarrollando en estos distintos productos y bueno, hago algún análisis sobre eso y voy desarrollando también cómo se van desarrollando pues estas distintas tecnologías, los molinos de nixtamal,
em, y que como vemos en esta gráfica, pues en realidad comienzan a difundirse ya seriamente hasta a partir de los 1930. em, y ya bueno, entre 1930 y 1960 se logra que más o menos la mitad de la masa sea molida en los molinos. Inicialmente las mujeres llevaban su maíz a molerlo, poco a poco más bien ya fueron vendiendo la masa. Y pues un primer caso, ¿no? Del monopolio que varios consorcios regionales lograron hacer de los molinos, y que pues fue realmente algo que afectó bastante a la población. Ahí vemos en esa imagen de abajo una larga cola que tenían que hacer las mujeres para poder moler su masa en el molino, que tiene que ver con pues monopolios también locales, ¿no? En los diferentes pueblos, como que era una concesión política. Y bueno, también en el libro veo esta importante agencia femenina en lograr que se establezcan molinos a partir de la organización de grupos de mujeres para establecer que se establezcan molinos, que se establezcan molinos comunitarios, la resistencia que hubo inicialmente a que se establecieran molinos, como lo narra Luis en Tepoztlán, que requirió la revolución de las mujeres contra la autoridad de los hombres para que realmente pudieran funcionar. Y bueno, en las máquinas tortilladoras, como les decía, esto en realidad es interesante porque es una tecnología que está muy vinculada también a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos, porque allá, al ser más alto el salario de las mujeres y no haber facilidad de tortillas a mano, pues aunque no estuvieran tan buenas, la gente las consumía. Y el desarrollo también de las máquinas tortilladoras, que va a ser hasta los años 50, y tiene que ver con un gran cambio tecnológico que se da hacia los 1950 por dos estudiantes del Politécnico Nacional que hacen, digamos, una transformación importante en el proceso, y bueno, que hace que realmente mejore bastante la tortilla hecha en tortillería. En cuanto a la harina de maíz nixtamalizado, esto requería todavía un desarrollo más complejo. Requirió que el Banco de México apoyara, contratara al Armor Research Foundation, que estableció el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, y ahí se logró producir la primera masa de maíz nixtamalizado, que tenía una calidad aceptable. Y después la Constitución de Minsa. Después hablo, bueno, de cómo fue adquiriendo Maseca, pues realmente un poder un poder de mercado muy grande sobre este producto, como las relaciones políticas y la forma de operar de la política y de Conasupo llevaron también, contribuyeron a ello. Y bueno, la historia de Maseca también para conformarse como una empresa global muy destacada. Y bueno, en general, en este libro también hablo pues, de la importancia de valorar esa diversidad de las tortillas, y qué es lo que podría contribuir a que no se pierda también la biodiversidad, y que conlleva también el pensar en este último factor que les decía, como el tipo de progreso que desearíamos tener. Muchas gracias. Bueno, por último les pongo aquí un índice más o menos de cómo se divide el libro en estos distintos capítulos que van tocando pues los temas de los que aquí les hablé. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Aurora. Ahora le toca el turno a la doctora Moramay López Alonso, se las presento brevemente. Ella es profesora asociada en el Departamento de Historia, asociada adjunta en el Departamento de Economía y profesora de asignatura en la Escuela de Negocios de la Universidad de Rice.
Es doctora en Historia Económica por la Universidad de Stanford y es autora de Measuring Up, A History of Living Standards in México, que es ganador del Premio Historia de México en 2013, otorgado por la Conferencia de Historia Latinoamericana de la American Historical Association con la edición en español publicada por Fondo de Cultura Económica en 2015. Sus intereses académicos y de investigación son interdisciplinarios. La doctora López Alonso imparte regularmente cursos de licenciatura sobre Historia de México, Historia Económica, Justicia, Pobreza y Capacidades Humanas, Medio Ambiente, Enfermedades, Medicina y Salud Pública, Historia de la Medicina e Historia Empresarial en el programa MBA. Es directora del programa de doctorado de doble titulación con el Instituto Mora y académica afiliada del Instituto de Política Pública James Barker III. Adelante, Morama, y bienvenida. Bueno, pues agradezco muchísimo esta invitación para presentar este libro que me gusta muchísimo, em, y que siento que hace bastantes aportaciones para diferentes campos. Y bueno, yo voy a comentar las primeras partes del libro, o sea, y el último capítulo, de la liberación de las tortillas. Y bueno. Ya Aurora nos hizo el favor de hacer un resumen de los puntos más importantes del libro. Y bueno, yo lo que quiero comentar aquí es que en general, bueno, el libro tiene un formato muy braudeliano. Se me hace que es un libro que va a ser un clásico, y yo lo anuncio como un clásico, sobre el tema, ya pensando más en historia, sobre commodities. O sea, bueno, el commodities es un elemento tan interesante y habla también un poco de una de las excepcionalidades del caso mexicano y del caso mesoamericano, al hablar sobre la tortilla y todo aquello en lo que la tortilla y la tecnología para crear las tortillas sí puede insertarse dentro de la historiografía de la tecnología y la innovación, y al mismo tiempo no. También habla sobre la diversidad de México y como un caso muy especial, quizás que podría dialogar un poco con la diversidad que puede existir en el surcontinente asiático. Entonces, para un país menor, pero con mucha diversidad. Y además yo diría que es un libro muy erudito porque cubre el muy largo plazo, tanto como para, o sea, cubriendo de la historia de Mesoamérica a nuestros días, y también por todos los temas que abarca y que se pone en diálogo con muchas historiografías y viene a dar nuevas hipótesis y explicaciones sobre temas que no habíamos necesariamente pensado, como el caso de las mujeres. Como algunas veces he comentado yo con Aurora, la historia de las mujeres y la participación en la economía en la historia de México se ha estudiado poco, y aquí ella arroja luz a una razón muy contundente de por qué es el caso. Em, También es un libro que se puede leer de diferentes formas. Y yo en una ocasión anterior, en otra presentación que tuve la oportunidad de hacer con las jornadas de historia económica, se me figura un poco como el libro de Rayuela, la novela de Rayuela de Cortázar, que se puede leer en diferentes órdenes y nos va a decir algo. Los capítulos, como están escritos, se pueden leer solitos y nos hacen una aportación, y se pueden leer combinados y nos cuentan una historia más larga. Entonces, un libro que tiene, yo diría, la magia de contar muchas historias, depende de cómo se le va leyendo. Este, y bueno, en términos de las varias historiografías con las que dialoga, yo diría, así como lo presentó Aurora, hace aportaciones a la historia de la tecnología, a la historia de la nutrición, de la alimentación, de los niveles de vida, a la historia del género, y luego cómo estos se concatenan con la historia económica y la historia empresarial. Em, y sí, verdaderamente habla de la tecnología de las cosas, de la ciencia detrás de las cosas, de la historia de las mujeres, y las pone en el contexto económico. Esto es algo que es muy enriquecedor porque habla de una verdadera interdisciplinariedad. Entonces, este, bueno, hablando de los capítulos que me toca comentar,
el primer capítulo, así como lo presentó ahorita en la introducción, sí nos lleva desde de la mano, desde los códices, de cómo se aparece la, este, el maíz y luego la producción de tortillas. Y entonces en ese sentido uno entra en la historia mesoamericana, la historia precolombina, y todas las fuentes que se utilizan son de la época, y luego pone el acento en el análisis de cómo van estos procesos, no necesariamente economía moderna, pero los procesos económicos, los procesos de producción y también la diversidad medioambiental, ¿no? De por qué el maíz, en dónde y cuándo. Entonces, este es un capítulo que es muy rico para la historia mesoamericana. Lo de la persistencia del metate habla también de la historia de la tecnología, pero no solamente. Una cosa que yo encuentro muy bonita en su libro es que habla de la historia de cómo fueron dando los avances tecnológicos, pero también la tecnología detrás de las cosas. A veces en la historia de tecnología se habla sobre la política de cómo se desarrolló la tecnología, ese es un tema que ella aborda, pero también uno se encuentra aprendiendo sobre cómo funcionan los motores. Se puede uno imaginar, y bueno, presenta em, diagramas del motor, y entonces uno se puede imaginar el motor. Entonces, esta cosa es muy linda. Lo mismo cuando habla del maíz y toda esta potenciación de su valor nutritivo, ahí está explicando muy claramente para un público que no necesariamente tiene que ser especialista, sino muy didácticamente, la ciencia detrás de por qué el maíz nixtamalizado y por qué no nada más el maíz. Y esta es una cosa, es un elemento que no se ha explicado lo suficiente y que todavía puede ir uno a Europa, fuera de México. Y entonces hay todo este desdén por el maíz, y nos explican por qué los mexicanos son gente del maíz, pero esta idea del maíz nixtamalizado, que hace mucha diferencia. Poco se hace esta referencia a la importancia de la nixtamalización, y ella lo explica de una manera muy bonita y muy didáctica. Luego, el de la esclavitud del metate, yo creo que ahí ella verdaderamente explica por una de las causas fundamentales de por qué las mujeres han vivido la situación de desigualdad, este, milenaria en México. Suena muy fácil decirlo, pero el que las mujeres tengan que pasar 5 horas diarias en la producción, tuvieron que pasar 5 horas diarias en la producción del alimento, es verdaderamente un trabajo esclavizante en todos los sentidos. Y yo creo que lo presenta, explica por qué hay estos problemas de división de género. La producción de la comida, del alimento, del alimentar a una población, es una cosa fundamentalmente de una nación. Y ella lo pone en el contexto de México. Entonces, yo creo que la referencia y la explicación que da en este capítulo en especial, verdaderamente nos puede arrojar luz a cómo vamos a escribir la historia de las mujeres mexicanas, no solamente, y su participación en la economía. Em, y luego ya, pues también de cómo la profesión de los ingenieros, esto tiene que ver con el capítulo de la persistencia del metate y de la innovación tecnológica. Em, es importante saber que México, no, o sea, en las causas del atraso, hay muchas generalizaciones de por qué los mexicanos innovan o no innovan. Y ella sí explica que en realidad México sí estaba produciendo buenos ingenieros, buenos científicos, buenos técnicos. Y no solamente en la historia, o sea, cuando nos pone el contexto, uno verdaderamente recrea el pasado, se puede imaginar cómo era quién iba a estudiar, a dónde, cómo y qué. Y se nota que, o sea, de ella arroja luz sobre el hecho de que sí, México y los mexicanos estaban al día con los avances tecnológicos que se estaban haciendo en el resto del mundo. Entonces, ya dentro de esto viene a explicar dónde encaja el caso de las harinas, de los molinos de Nixtamal. Y bueno, es una razón muy triste esta de la diferencia de los salarios, porque si uno lo ve en el contexto de la historia de las mujeres,
y el que no hubiera un incentivo es algo, pues es algo muy penoso, pero muy real de la historia de México. Y cómo, y las razones por las que se decidió que sí se tenía que haber una innovación tecnológica a la mitad del siglo XIX, era por el progreso del país. Y aunque ella menciona que se pensaba y se sabía y se reconocía que era un trabajo esclavizante para las mujeres, pues en realidad era horrible ahora que uno lo piensa, tanto como pensar en la esclavitud de un grupo por otro grupo, en el contexto de otras historiografías. Entonces, lo presenta de una manera muy clara y muy contundente, con todas las fuentes, el uso de fuentes que es precioso, fuentes, las fuentes primarias, pero también yo digo que habla, pone en diálogo muchas historiografías, no solamente nacionales, en todos estos temas que yo ya he mencionado, pero también con la historiografía internacional. ¿Qué se está diciendo en términos de la historia de la tecnología en México? Y a mí uno de los hallazgos que me gusta mucho es en el cuarto capítulo de los molinos de Nixtamal. Ella habla sobre el trabajo de Edward Beatty, que él ha trabajado mucho sobre patentes, innovación tecnológica, y ella dice, bueno, por qué la tortilla no? ¿Por qué esta tecnología tuvo que ser nacional? Y otra cosa que es una tecnología de exportación. Entonces, en eso vemos un caso bastante excepcional, pero sobre un campo muy importante para la historia de México. Esta aportación es muy importante y muy interesante para la historia de de la innovación y de la tecnología en México y también a nivel global. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, es una de las muchas aportaciones y la didáctica con la que va llevando al lector con ejemplos, las ideas y los ejemplos pues es de una muy rica lectura. Y bueno, ya me voy a saltar hasta el último capítulo de la liberación del metate, el cómo se fue, el paso al que se fue dando la innovación tecnológica y la producción de tortillas verdaderamente abren posibilidades distintas a las mujeres, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y eso explica en por qué las mujeres pudieron entrar a participar en la vida del mundo, en la economía formal y muchos de los cambios que se dieron y que fueron posibles, gracias al hecho de que ya no tenían, que tantas mujeres no tenían que estar pasando tiempo en la producción de tortillas. También en cuestiones de agencia, con esto de la diversidad, la idea de la producción de tortillas artesanales, esa parte también es muy interesante pues aporta mucho para repensar. Una de las cosas que a mí me gusta también es cómo se repiensa la historia de la mujer mexicana y de la mujer mexicana en la participación en el mundo económico. Y bueno, con eso es un libro que yo recomiendo mucho y que considero que va a ser un clásico de la historia en general, pero por supuesto también en la historia económica. Y bueno, pues eso sería mi comentario por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Moramay. Muchas gracias por tu comentario y justamente por destacar la importancia de este texto para la docencia y para tenerlo en nuestros cursos como parte para mostrarles a nuestros alumnos la importancia de la participación de nosotras, las mujeres, en la historia económica. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Marichal. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México desde 1989. Se doctoró en Historia por la Universidad de Harvard en 77. Es historiador latinoamericanista y ha publicado una docena de libros sobre historia económica y financiera de América Latina de los siglos XIX y XX, así como sobre la historia de la banca y las finanzas de México desde la época colonial hasta el siglo pasado. Ha sido fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica y fue nombrado profesor emérito del Colegio de México en 2019. Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ileana. Eh, la verdad es un placer que me hayas invitado y un gusto a presentar este libro de Aurora Gómez Albarriato, El pan nuestro, una historia de la tortilla del maíz.
publicado por el Colegio de México en el 24. Es un libro largo y me gusta mucho también poder presentarlo en compañía de Moramay, que es más experta en estos temas, pero el hecho es de que así compartimos el libro. Yo voy a partir... eh, hace mucho tiempo en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Históricos, mis colegas me comentaban que tenían muchas ganas de conocer este libro, aunque ahora que lo he leído, está claro por qué valía la pena hacer este gran trabajo y por qué requirió tiempo para realizar y concluir. Se trata de un libro que no es una historia del maíz, sino desde, eh, desde toda la historia de México, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Como el libro argumenta, durante milenios las mujeres eran las verdaderas protagonistas de la historia. Como de maíz nixtamalizado, existía un gran desafío para lograr la liberación de las mujeres de un trabajo extenuante que comenzaba en general desde mucho antes de la madrugada y las tenía esclavizadas para producir el sustento de maíz. Estaban atadas en todo caso a un proceso muy duro de producción del sustento de sus familias. No sé en cuáles otras civilizaciones hubo tal nivel de ataduz, pero creo que este libro sugiere las posibilidades de estudios similares sobre el papel de las mujeres donde se consumen otros alimentos, trigeno u otros productos que procarbo extremadamente interesante. La cantidad de horas, yo no sé si estaba grabando o no, porque escuché un mensaje ahora, pero supongo que sí. Cantidad de horas que involucró la preparación de las tortillas nixtamalizadas en México y Guatemala y sociedades hermanas era realmente enorme. Y la autora exhibe su sorpresa de por qué no se pudo reducir el tiempo antes de fines del siglo XIX, fines del XIX. Aparte, sujetar a la mujer a esta tener. La autora plantea desde el capítulo 4 el problema de la tecnología, que consiste en saber cuándo por fin se difundieron molinos de nixtamal. Y realmente hay que decir que el libro nos demuestra que no fue hasta inicios del siglo XX, aunque empiece en el XIX. En el capítulo 5, Aurora nos relata cómo evolucionaron los primeros molinos más mecanizados y avanzados. Una prueba se encuentra en la cita del artículo que Aurora pone al inicio del capítulo 5. Aquí dice, hemos experimentado una verdadera alegría al contemplar la generalización del molino de maíz cocido. Lo dice un periódico, El Faro, en 1902, un faro regional mexicano. Afortunadamente se halla hoy en uso desde el estado de Guerrero hasta el Nuevo León, aunque en pequeña escala todavía, pero en tendencia creciente a la sustitución del metate. ¿Cómo ansiábamos la llegada de este día venturoso para nuestras compatriotas de la clase más humilde? Bendita invención, que viene a liberar el sexo femenino de nuestro suelo, permitiendo sin duda
que consagre sus energías a 1000 trabajos que pueden ser tan duros como el del metate y serán sin duda más lucrativos. O sea, en 1902 el Faro reconoce la importancia del uso ya cada vez más extendido del molino de harina nixtamalizado. Aparte de relatar la naturaleza de este proceso de invenciones, Aurora nos señala que en la etapa inicial de la proliferación de los molinos de harina nixtamalizada, hubo una escasa regulación. Esto en realidad favoreció su expansión, pero también ocurre que permitió la frecuencia de accidentes que fueron comunes en el trabajo con las máquinas, porque eran máquinas que no se conocían. O sea, se difunden muchas máquinas y lo que nos dice Aurora sobre eso es a veces escalofriante de las mujeres que sufren y hombres con el trabajo con las máquinas, ¿no? Con los molinos mecanizados. Y esto lo recoge de la prensa. Es muy útil porque ella usa la prensa muchísimo, ¿no? Por otra parte, la autora entra a fondo en este capítulo con dos temas fundamentales, que son las fuentes de energía para esta historia o prehistoria de la industrialización de la tortilla, y también los procesos tempranos de concentración de molinos en consorcios o empresas de cierto tamaño. Demuestra que una parte importante de esta concentración temprana fue en gran parte consecuencia del uso aplicado de la electricidad, cosa que a mí no se me hubiera ocurrido, pero el hecho es de que Aurora nos demuestra que desde principios del siglo XX ya aquellos de los nuevos molineros que lograban acuerdos con las flamantes empresas eléctricas como la Mexican Light and Power, disfrutaban de ventajas comerciales innegables y pudieron sujetar a sus competidores. Es un elemento bastante común en muchas industrias que no está muy estudiado, salvo, por ejemplo, en el petróleo, ¿no? Ahí donde se ve la relación petróleo y ferrocarriles, permiten un grado de concentración extraordinario. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Ahora, en México, este fenómeno, entonces, es un fenómeno de concentración muy temprana de la industria de molinos nixtamalizados desde principios del siglo XX. Y ahí que para 1908 en Guadalajara, por ejemplo, ya había una empresa, la jalisciense, que llegó a controlar 50 molinos de nixtamal en la ciudad y no sé si es en la región. De igual forma se dio este proceso, nos indica la autora, en la Ciudad de México, donde en 1913 la compañía mexicana molinera de nixtamal ya contaba con un capital de 3 millones de pesos y producía 120,000 kilos de harina al día con base al control de unos 100 a 130 molinos locales. O sea, hay una concentración clara desde muy temprano. Ello, lógicamente, dio lugar a numerosos abusos y conflictos. Yo hago lo que Aurora Gómez llama una tenaz concentración industrial, aunque se señala que en la época postrevolucionaria se lograron algunos elementos que permitieron matizar un poco esta concentración por las negociaciones que se inician entre grupos de trabajadores y empresarios que permitieron estabilizar precios hasta cierto grado en muchos casos. Bueno, a pesar de la expansión de los molinos, los avances en la tecnología y producción de las máquinas para molinos de nixtamal no fueron muy rápidos. Y en realidad el libro nos demuestra que fueron claves las innovaciones locales después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya avanza el proceso de innovación, ¿no? Más rápido. En este respecto, Aurora ha logrado una gran síntesis a partir de un trabajo exhaustivo sobre el estudio de las patentes, que ha encontrado en gran parte en el Archivo General y en revistas de boletines de esta época. Dibuja este estudio claramente las tendencias en los ciclos de la concesión de patentes a lo largo de un siglo y medio, como se ve en la gráfica 6.1. De todas formas, la autora argumenta
la década de 1950 fue un parteaguas en el desarrollo de las máquinas tortilladoras, como resultado de incorporar el sistema de extrusión para compactar la masa, que mejora su calidad al punto de hacerlas aceptables al consumidor en general. Aurora lo llama a esto un macro invento que permitió el despegar de la industria del sector. Así, en todo el país va a haber molinos de nixtamal. Casi todas las patentes eran producto originalmente del producto de trabajo de artesanos y mecánicos e ingenieros mexicanos. Aquí se observa la admiración de la autora por estas labores, pero también su conocimiento del tema, ya que ella proviene de una familia que ha producido importantes ingenieros innovadores. Esto es algo inusual entre los historiadores, pero de gran importancia, y nos ofrece pistas sobre la capacidad de comprensión del tema por Aurora y la valoración del estudio de la historia de la tecnología, una temática cada vez más apreciada en los ámbitos académicos, que también comienza a despegar en Latinoamérica, pero es reciente el desarrollo de ese campo. Ya en el capítulo 7, la autora ha podido aprovechar muy bien fuentes importantes poco trabajados anteriormente, adicionales. Por ejemplo, sobre los procesos de industrialización en México desde los años de 1940 en adelante. En particular, subrayaría la importancia del papel de la Oficina de Innovaciones Industriales, que fue impulsada por el Banco de México en esa época, los 40. Y de la misma manera, el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, IMIT, impulsada por dos héroes intelectuales de la industrialización de la época, que eran Eduardo Villaseñor, que fuera director del Banco de México, y Gonzalo Robles, gran promotor de los primeros bancos de desarrollo agrícolas y de las industrias en general. Dos figuras que empiezan a entrar en la historia económica de México, pero que estaban ahí un poco olvidados. Quizás Gonzalo Robles ya era un poco más conocido. De hecho, el IMIT, el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, fue clave en iniciativas empresariales fundamentales, como MINSA, que luego permitiría el desarrollo de la gran empresa de Maseca, hoy en día Gruma. En este caso, de nuevo, los avances tecnológicos fueron fundamentales para lograr su expansión y eventualmente su monopolio, o casi monopolio del sector. Después de relatar los avances de numerosas empresas en esta esfera, la autora señala que el dueño de Maseca realmente no sabía de ingeniería, pero tuvo el tino de contratar a Manuel Jesús Rubio Portilla. Aquí se ve la importancia de los ingenieros. Este era un ingeniero químico cubano estadounidense que había estudiado en Cuba y luego en Estados Unidos, que con el tiempo daría pie a programas de innovación que permitieron una transformación fundamental hasta que Gruma comenzó su posterior globalización a principios de este siglo. Muy interesante, ¿eh? La historia de la ingeniería en México, poco trabajado, y aquí se ve un capítulo. Finalmente, comentamos muy brevemente el capítulo número 8, que tiene un título muy atractivo y sugerente. El gobierno mete las manos en la masa. En este apartado, la autora nos describe no solo la regulación del sector por parte de diferentes administraciones presidenciales desde la posrevolución, sino también las políticas de subsidios y comercialización, muchas vinculadas a lo que sería CONASUPO, y también a los procesos de concentración que favorecían la transformación de Maseca en el enorme oligopolio o monopolio Gruma, que fue creciendo de manera vertiginosa. Este entrelazamiento de política y empresa es fascinante y rara vez tratada de manera tan precisa en la historia económica mexicana, como en este capítulo. Ahí vemos también que para todos los presidentes fue fundamental el manejo del tema de la producción y sobre todo el consumo del maíz y sus precios, por razones eminentemente políticas, por ende sociales, o al revés, por lo social que influye sobre la política. No entro en detalles, pero en esta sección nos permite entrever
las bases para una nueva historia de política económica del México moderno. No tengo tiempo para entrar en el capítulo 9, que describe el ascenso de Gruma y su transformación en una empresa global enormemente rentable y poderosa, no solo en México, sino hoy en día en todo el mundo. Si compran el libro, los lectores podrán apreciar las consideraciones de Aurora sobre este gran tema. Y por ello recomiendo que urge que compren el libro para conocer uno de los grandes temas de la historia del México moderno, que estaba de alguna manera sumergida, pero que la autora ha traído a la luz para nuestro beneficio y mayor conocimiento de una realidad económica, social y política de gran complejidad, pero absolutamente fascinante. Felicitaciones, Aurora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que también nos queda muy claro que dejas un precedente bien importante en términos metodológicos para poder estudiar algunos otros productos un poco de la misma naturaleza. Muchísimas gracias, doctor. Y Aurora, te cedo la palabra nuevamente para en respuesta de los comentarios de nuestros comentaristas. Adelante. Sí, bueno, pues la verdad que les agradezco mucho, Muramaya y Carlos, por la lectura de mi libro y todo lo que dicen, que en realidad en algunas de sus apreciaciones, pues ahora sí que no las había pensado, pero, pero bueno, me halagan y también me motivan, ¿no? Como esta idea de Carlos de que, pues que es algo que se podría hacer también para otras regiones del mundo, para otros productos y creo que al final, digamos, como que era tan intenso el trabajo de las mujeres en la producción de las tortillas y, y era, digamos, tardó tanto tiempo en salir de la esfera doméstica que también nos hace eh, tomar en cuenta mucho más, al menos a mí como que sí me abrió los ojos en ese sentido, tomar en cuenta, poner sobre la mesa y realmente estudiar lo que significa el trabajo en el hogar, lo que significa el trabajo em, y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y cómo es diferente en unas regiones que en otras, en unos momentos que en otros, y cómo ese trabajo, pues, que muchas veces se ha considerado una especie de no trabajo, en realidad, pues es un trabajo fundamental para la supervivencia del ser humano y para el desarrollo de las civilizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es, digamos, un punto eh, que de alguna manera subraya que no era la intención original, pero resultó ser así. Em, y bueno, la verdad es que en este libro un poco fue la curiosidad la que me fue llevando a los diferentes temas y, y pues el deseo de entender. em, pues algunas preguntas, de responder algunas preguntas que me iban surgiendo a lo largo que iba encontrando ciertas respuestas, ¿no? Em, pero, y en ese sentido es que me fui metiendo a diferentes historiografías y a diferentes fuentes y, y a diferentes disciplinas, ¿no? También. Em, y bueno, la verdad es que eh, en este libro como que tuve la oportunidad, y eso pues lo agradezco sobre todo al Colegio de México, de permitirme pues hacer algo, digamos, que demorara tanto tiempo y que me permitiera indagar por tantos espacios y temas y subdisciplinas. Em, y al final de cuentas creo que es algo que debería de poder hacerse más.
porque muchas veces nos guiamos por como la pregunta, como por un tema muy concreto que nos va a redituar en un artículo, en una revista académica de prestigio y que se va a dirigir a un público em, pues muy limitado, ¿no? De expertos en ese tema. Em, pero al final muchas veces cuando hacemos eso, que yo lo he hecho mucho también, pues de alguna manera no estamos tocando temas que de alguna manera le atañen a la población más en general, ¿no? Eso es algo también que quise hacer en este libro, ¿no? Como em, en realidad partió de una pregunta muy concreta que fue cuando estaba haciendo un trabajo sobre niveles de vida, quería investigar, bueno, cuándo es que se difunden los molinos y cuándo y cómo cambia esto el precio de las tortillas para ponerlo en mi canasta y algo así tan concreto. Y a la hora de meterme en el tema fue como, pues darme cuenta que en realidad no era muy claro y no había mucho escrito sobre esto. Y después, entre más fui indagando, pues me fueron surgiendo más preguntas y al final acabó en este libro de 600 páginas y eso que hice un fuerte trabajo para que no fuera todavía más largo. Muy bien, muchas gracias, Aurora. No sé si alguno de nuestros participantes tenga algún comentario, si quiere participar. Antonio Ibarra, adelante. Bueno, primero, desde luego, felicidades. Está acá de visita en el posgrado Ricardo Castillo, que viene de Yucatania, ¿no? Y comentábamos eso, qué tan relevante es mover el foco del maíz a la tortilla, porque es ahí donde están los procesos de alimentación, ¿no? Que les has dado memoria en tu libro, ya dejaron de ser inmemoriales, ya tienen una historia, una narrativa que yo creo que va a diseminar la preocupación y yo espero que el libro, como dice Carlos, hay que correr porque se acaba, como las tortillas, ¿no? A comprarlo. Pero fíjate tú que ahora comentábamos también que en lo que estamos trabajando en Casa de Moneda, en los registros de los gastos de la Casa de Moneda, están las mujeres que hacían tortillas para todos los trabajadores y como sabes, tenían turnos de 12 horas en la Casa de Moneda. Entonces ahí comían. Y en el patio estaban las mujeres que torteaban yo creo que alteros de tortillas para los operarios, ¿no? Cerca de 200 operarios, puedes imaginarte lo que era eso. Entonces yo creo que el tema, como lo has observado, y desde luego confieso que no he leído el libro, pero tanto lo que ha dicho Moramay como lo que ha proyectado Carlos sobre el libro, creo que va a tener ese efecto multiplicador, pongámoslo en esa clave, en las investigaciones sobre la historia precisamente de la tortilla. Entonces te felicito, te agradezco ese esfuerzo callado y prolongado para hacer un libro de 600 páginas abierto. Entonces, es un texto que da un impulso, un nuevo impulso a la historia económica de procesos locales que son a la vez y con el tiempo globales, ¿no? Felicidades. No sé si Ricardo quiere, abusando y adelantándonos, Andrés, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ya está. Felicidades, querida Aurora. Muchas gracias. Andrew, Gracias. adelante. Felicidades, Aurora. Me impresionó el tamaño del libro. Como autor de libros largos, yo mismo puedo entender la gran cantidad de investigación que tuviste que elaborar. Yo tengo dos preguntas. La primera es si hay planes ya para una edición en inglés y segundo, si nos puedes contar un poco sobre la investigación de ese capítulo sobre el Estado. Enriqueció tu entendimiento del capitalismo de cuates. Muy bien. Adelante, Aurora. Gracias, Andrew.
Sí, no, pues empiezo por esta última. Em, el, la verdad es que fue una historia que no la conocía de antemano, como que me fui encontrando con ella. O sea, me fui encontrando como, em, pues, ahora sí como la importancia para, digamos, los González, Roberto González, hijo y padre, que tenían pues una tienda modesta en Cerralbo y luego se interesa el hijo por comprar una de las pequeñas máquinas de harina de maíz nixtamalizado que existían entonces y que se destinaban principalmente para los trabajadores que no tenían de otra, porque era una harina todavía muy, pues que hacía tortillas, digamos, como muy tiesas, ¿no? Em, y, y bueno, después, ¿cómo es ese negocio, que en realidad era uno de muchos negocios que había en el país similares? Llega a volverse pues el productor del 70% más o menos de la harina de maíz nixtamalizado en el país y la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿No? Ajá, Y ahí ajá. es donde uno fue encontrando diferentes pistas. La verdad es que en la página de Gruma, pues ellos lo atribuyen a ser los inventores de la harina de maíz nixtamalizado. Y pues en ese sentido uno diría, bueno, es la innovación tecnológica, pero en realidad lo que uno se da cuenta, lo que me fui dando cuenta es, no, esto lo inventaron en este laboratorio financiado por el Banco de México, fue una empresa, digamos, más bien gubernamental, esa iniciativa, y había una empresa gubernamental que era MINSA, pero como pues desde el contacto inicial con Bonifacio Salinas, ¿no? Que fue gobernador de Nuevo León y luego de Baja California, el que los pusiera en contacto con Raúl Salinas Lozano, que era secretario de Economía, y bueno, padre de Raúl y de Carlos Salinas de Gortari, que se volvieron grandes amigos de la juventud, con Roberto González, el que lo pusiera en contacto con Carlos Jan González, que era director de CONASUPO. em, pues realmente les dio ventajas que llevaron al crecimiento de ese emporio. Y bueno, también hubo una habilidad empresarial muy importante, que esa también hay que destacar que existió y que permitió además que se convirtiera en una empresa global tan exitosa. Pero pues toda esa historia de capitalismo de cuates es muy impresionante. La verdad también que no es nada más porque hoy día un poco, pues de alguna manera en la historia, en lo que se dice más que en la propia historia, porque no hay tantas historias de esto, pero como que se achaca esto, digamos, a la era neoliberal. Y ahí uno se da cuenta que no. O sea, eso es algo que viene desde muy atrás y en todo caso hay una continuidad muy importante, no una ruptura tan grande como se ha querido hacer ver entre pues el régimen priista de los años 40, 50 con el que siguió en los años 90 y más adelante, ¿no? Entonces, y en realidad es un fenómeno que yo creo que esta lectura ayuda a entender cómo son esos mecanismos y dónde es que se puede dar. Es interesante también que de alguna manera, em, pues, aunque se crea la Comisión Federal de Competencia, nunca se le otorga la suficiente fuerza para poder hacer realmente algo al respecto. Y bueno, es solo hasta ahora que han emitido una disposición al respecto, cuando en realidad ya no sabemos qué es lo que va a pasar con la COFESE, ¿no? Lo cual nos habla también pues cómo este capítulo de Cuates tampoco es
que está muriendo hoy día, ¿no? Sino que de alguna manera pues sigue prevaleciendo. Muchísimas gracias, Aurora. No sé si alguien más tenga algún otro Bueno, comentario. perdón, ¿y la Sí, edición adelante. en inglés? Ah, sí, perdón. Sí, ya me emocioné tanto con esto último. Sí, la publicación en inglés, estoy trabajando justo en una versión resumida del libro que se va para que van a traducir y pues la idea es que va a salir en Princeton University Press. Espero que no dentro de tanto tiempo y también le estoy tratando de dar un enfoque más interesante, digamos, para un lector más, digamos, no mexicano, que, digamos, hay ciertas explicaciones de por qué algo es importante que no son como muy evidentes en México y hay que hacerlas más evidentes para un público internacional. Muy bien, qué padre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurora. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? ¿No? Sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Nuevamente, muchas felicidades, Aurora. Qué padre que también ya estás preparando la edición en inglés. Y les invitamos a que adquieran el libro, ya sea en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en la librería del Colegio de México y también en línea en la página de publicaciones del Colegio de México. Ahí lo pueden encontrar y pues los invitamos a que lo lean porque como ya vieron, pues tiene muchísimas aportaciones y es un tema de interés para todos, seamos especialistas o no en el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Aurora, y gracias a todos los colegas. Moramay, muchas gracias. Doctor Marichal, gracias. Antonio, Andrew, Ricardo, muchas gracias. Y nos vemos en nuestra siguiente sesión, que va a ser el 24 de febrero. Se va a presentar el libro Commercial Banking in Kenya, A History from Colonization to Digital Age, de Cristian Velasco. Entonces los esperamos en nuestra siguiente sesión y muchas gracias. Que les vaya muy bien a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.